Bien, entonces les decía a ustedes que la variable, son espacios reservados en memoria con el objetivo de almacenar un tipo de datos. Y tenemos, por ejemplo, los tipos de datos. Tenemos los int, que viene de integer, son números enteros. Tenemos los float, que viene de flotante o punto decimal. Tenemos el char para alfanumérico, tenemos el date para fecha. Y con eso podemos comenzar a trabajar. Pues bien, entonces ahora lo que voy a hacer es que voy a ir a mi programa de Dev C++, y aquí voy a declarar variables. Las variables se deben declarar en el programa para que él tenga conciencia de que esa variable sí fue declarada, fue especificada en la parte inicial, para que cuando tú la utilices un poquito más hacia abajo ya él conozca y sepa que tú la pusiste como una variable. Pues bien, entonces, ¿cómo yo declaro una variable? Por ejemplo, yo puedo hacer así, yo puedo decir, si uso la variable entera, digo int, y yo puedo decir, por ejemplo, a igual a 100, y puedo decir, por ejemplo, b. Ok, a ver, la gente que está por entrar. B igual a... Déjame ver. No hay nadie pendiente, ok, no hay nadie por entrar. Entonces dijo B igual... Profe, dejó de compartir. Eso te iba a decir, profe, que debía dejar de compartir. Está bien. Lo importante es que yo lo estoy grabando. A ver si yo... Ok. Ahí sí, ¿verdad? Correcto, Bien. profe. Bien, entonces B es igual a 200, por ejemplo. Y C es igual a 0. Entonces yo digo, por ejemplo, C es igual a más B, punto y coma. Entonces yo puedo imprimir el resultado. Yo puedo decir, por ejemplo, cout, y digo la suma es... Esto que tú ves aquí, por ejemplo, el menor que menos, que eso es como concatenación, concatenar. En programación, ¿qué es concatenar? Es unir una cosa con otra. Yo uno aquí el comando con la sintaxis de letrero. Entonces aquí voy a concatenar lo que es el letrero, lo voy a concatenar con la variable. Y yo pongo aquí menor que, y pongo C, punto y coma. Ya eso ahí va a imprimir en pantalla el letrero. La suma es concateno, dividiendo variable con letrero, C. Y aquí divido comando con letrero, 1, concateno, ok, concatenar. En Java se concatena de otra manera. Entonces corro aquí, y si te das cuenta me dice que la suma es 300. De igual forma yo puedo darle un enter a aquellas personas que saben programar en HTML como si fuera un BR. Si yo divido la variable con la concatenación, con lo que es menor que, y entonces yo pongo en line, fin de la línea, en fin, L, en line, fin de la línea, lo que hace es que da un enter y pasa hacia abajo el cursor parpadeando. Míralo ahí. Y si te fijas, tengo la suma de 300 y el cursor ahora no está arriba, está abajo. Entonces yo ahí puedo agarrar y copio y pego todo ese código. Copio y pego todo ese código y puedo hacer una multiplicación. Pongo el asterisco aquí ahora y yo puedo decir la multiplicación es... Como las variables pueden cambiar su contenido en cualquier momento, no son constantes. Las variables pueden variar su contenido, por eso se llaman variables. Constantes no cambian, variables sí. ¿Qué es una constante? Un número. Por ejemplo, 5. Tú no puedes decir que 5 es 6. No, 5 es 5.
Ahora yo puedo decir que C es igual a 5, pero puedo decir que C luego es igual a 10 en otro momento. Por esta razón, en el tiempo, aquí en el tiempo, la variable puede ir cambiando su contenido sin ningún tipo de problema. Cuando iba por aquí tenía el valor de la suma, pero cuando iba por aquí, cambió aquí una operación matemática, entonces ahora tengo el valor de la multiplicación aquí. Por esta razón, la variable puede cambiar su contenido en el tiempo, ¿ok? Si yo ejecuto otra vez, date cuenta que primero vale 300, ahora vale 20.000. Y así sucesivamente yo puedo ir, por ejemplo, yo hago ahora una resta. Bueno, vamos a hacer una división y te vas a dar cuenta con la división de que va a ser 0. Va a ser 0. Va a ser 0. Fíjate, si yo divido 100, si yo divido 100 entre 200, no da 0. ¿Por qué da 0.5? ¿Por qué me da 0? ¿Quién me puede decir? Porque, profe, porque consonante. No es porque tiene que ponerle float. Exacto. Correcto. La variable es entera y cuando tú manejas números enteros se pierde la parte de punto decimal. Ahora si yo le pongo float aquí, vamos a ver qué pasa. Ahí sí aparece. Míralo ahí, ¿ves? Porque con los flotantes, con los enteros, perdón, se pierde la parte decimal. ¿Ok? Ahí queda comprobado ya. ¿Dónde podemos usar números enteros? Por ejemplo, para contar gente, un listado de personas, qué sé yo, equipos, eso así. Por ejemplo, tú no tienes 1.5 gente, o sea, tú tienes una persona. Ahora, cuando tú manejas libras, por ejemplo, tú vas a vender carne, una carnicería, si tú manejas los puntos decimales, 1.5 libras o así. Bien, entonces, ahora vamos a hacer algo. Mira, esto aquí se ve interesante, pero está fijo, o sea, yo simplemente tengo los números fijos, o sea, yo quiero un programa ahora que sea un poquito más inteligente, que yo pueda digitar los valores, que yo pueda digitar los números y entonces ya en base al número que yo digite, haga los cálculos matemáticos en la parte de abajo. Ejemplo, yo voy a colocarle aquí 0 a estos valores, porque como le dije anteriormente, es recomendable que las variables tú las declares. Y yo la voy a declarar en 0. ¿Por qué la voy a poner en 0 en este caso? Porque recuerda que las variables son espacios reservados en memoria con el objetivo de almacenar un tipo de datos. Entonces, si yo no le pongo un valor fácilmente, aunque en C casi no pasa, pero puede suceder en otro lenguaje de programación de que te herede un valor de memoria, entonces te proporciona un resultado erróneo. Entonces aquí, desde que tú le inicializas la variable, tú le pones 0. Para que no venga de que con datos de memoria y te vaya a afectar algún cálculo matemático que tú desarrolles más para adelante. Entonces, vamos a poner aquí un letrero que diga digita el número 1. Entonces ya tenemos aquí el comando cout, menos que, comillas, decimos digite el número 1, menos que en line, punto y coma. Entonces ahora vamos a aprender un nuevo comando que se llama cin, C del lenguaje de programación, in, adentro. Para entrar datos se usa cin, o sea, C adentro. Para sacar, cout, C afuera. Para entrar, cin, C adentro. Por eso fue que le dije que tienen que aprender inglés. Bueno, pues entonces dice la sintaxis que el símbolo de inserción ahora es mayor que, porque es para adentro que va. Cuando es para afuera es menor que. Cuando es para adentro se cambia mayor que. Lo digo yo, no. Lo dice la regla. Entonces ahí voy a leer la variable que va a tomar el primer valor. Sencillo. Pongo el letrero, que ya lo vimos anteriormente. Y aquí pongo el comando de lectura de datos. Menor que. Y la variable que va a recibir el valor que tú dijiste desde el teclado. Bueno, pues entonces vamos a copiar aquí y pegar. Me gusta copiar mucho y pegar porque agilizo más. Entonces digite el número 2. Digitamos el número 2. Y entonces aquí colocamos el cin, la variable que va a recibir el número 2, que será la B, por ejemplo. La B, por ejemplo. Entonces ya tengo el valor de A, el valor de B, que a mí me dio la gana de digitar. Y ya va a ser las operaciones matemáticas que están aquí ya. Que las teníamos desde antes.
Entonces yo vengo aquí, ejecuto, y me va a decir, dígite el número 1. Vamos a poner, por ejemplo, 500. Dígite el número 2, 300. Entonces ahí me dice que la suma son 800, que la multiplicación son 150.000 y que la división es 1.6667. ¿Ok? Interesante, ¿verdad? Muy interesante. Ahora bien, ya aprendiste varios comandos nuevos, comando cout, el comando cin y su sintaxis. Hicimos unas cuantas operaciones matemáticas. ¿Ok? Bueno, pues entonces ahora vamos a aprender a diferenciar. Por ejemplo, si yo tengo, vamos a suponer, si tú te das cuenta aquí, vamos a suponer, yo uso el signo de igual. Cuando tú usas el signo de igual en una variable, tú estás diciendo que tú le estás asignando ese valor a esa variable. ¿Ok? Igual es, signo de igual es asigno ese valor a esa variable. Ahora bien, cuando tú colocas igual, igual, significa que tú estás comparando. Oye bien, perdón, estás comparando el valor de aquí con el valor de aquí. ¿Ok? Si es diferente, tú lo puedes hacer así o lo puedes hacer así, comparando si el valor de aquí es diferente a este o este es diferente a este. Si es mayor, tú dices si este valor es mayor a este, o si este valor es menor, o si es menor o igual, o si es mayor o igual. ¿Ok? No estoy asignando, estoy comparando, ¿entienden? Bueno, pues entonces, me imagino que ustedes dieron una materia que se llama algoritmos computacionales y en esa materia se trabajaba con algo que se llama diagrama de flujo. Normalmente yo no trabajo con los diagramas de flujo porque se supone que ustedes le dieron eso. Pero, en teoría, un diagrama de flujo dice que es la representación gráfica de un programa, el cual está compuesto por una serie de gráficas que nos van a nosotros a proyectar los procesos que nosotros deseamos realizar en un programa determinado. Esas gráficas son de lectura, proceso, y existe una que se llama interrogante. La interrogante creo que... Déjame ver el Paint. El Paint, la de interrogante era como algo como así. ¿Se acuerdan? Algo como así. Algo como así. Entonces, era de que sí, tal cosa. Déjame responder el tiro que estoy en clase. Ok. Si es que sí a una cosa. ¿Se acuerdan ustedes? Si es que no, de lo contrario, hazme otra cosa. ¿Ok? En diagrama de flujo se llama decisión. Exactamente. Entonces, o interrogante. Entonces aquí se hace así, mira. Vamos a suponer. Por ejemplo, de este programita que tenemos acá, tú vas a leer, tú vas a leer dos números, ¿verdad? Número 1 y número 2. A y B. Entonces tú quieres saber cuál de los dos es mayor. Por ejemplo, para tú determinar cuál de los dos números es mayor, entonces esto es así. Compara, ve. If, la grafiquita. Si es un si de condición, interrogante. Yes es afirmativo. If, si de condición. Si tú vas para el río, yo me voy para la playa. Ok. Si A es mayor que B, entonces ¿cuál es el mayor? A, ¿verdad? Suprimimos el letrero aquí. Si tú quieres saber cuál es el mayor de dos números, cout
el número mayor es, concateno A, en line. Entonces, de lo contrario, si es que no, entonces se pone una cosa que se llama así, else, de lo contrario. Espérate, perdón. Mira, else, de lo contrario, si no se da esto, entonces dame esto. Entonces, si no se da esto, pues entonces esto. Abro la llave. Date cuenta que lo que te dije ahorita de la llave, cada llave debe ir debajo de cada llave para que no se te haga un sancocho después. Entonces, el mayor es B. Vamos a ver. El mayor es B. Vamos a ejecutarlo a ver. Ahí está el código completo. Ok. Lo ejecutamos. Y dice, digite el número. Digito por ejemplo el 50. Y voy a digitar el 40. Y dice que el mayor es 50. Bien. Ahora bien. Si yo quisiera, por ejemplo, saber cuándo un número es par o cuándo un número es impar, entonces yo tengo que hacer un proceso ahí. ¿Quién sabe cuándo un número es par? Cuando es divisible por 2, profe. No. Cuando el resultado, o sea, cuando el módulo del resultado da 0. Cuando el residuo da 0. Exactamente, esa es la respuesta. Cuando el residuo de la división da 0, el número es par, dividido entre 2. Entonces, para aquellas personas que no están entendiendo, mira cómo es. Vamos a suponer como lo hacían en la escuelita. Te dicen a ti el número 50. ¿Ok? Tú agarrabas y atravesabas una raya. O no, tú hacías algo como así. Y después en la escuela era así, ¿no? Sí, exactamente. Y después hacía así, pan, 2. Ok. Y tú decías entonces, le ponía una comilla al primero aquí. Y cogía 5. 5 entre 2 a 2. Entonces, ponía aquí el 2. Digo, multiplicaba. 2 por 2, 4. Ponía el 4 ahí. Restaba. Pasaba una raya. Raya. 5 menos 4, 1. Cogía el palito otra vez y bajaba el otro número, que era el 0. Lo bajaba y colocaba aquí el 0. 10, ¿verdad? Entonces, 10 entre 2 a 5, ¿no era? A 5. Entonces, 5 por 2, 10. Resta, pasa raya, resta, y el total el residuo es 0. Si ese valor de ahí, que tú tienes ahí, si ese valor de ahí es 0, el número es par. Imagínate que fuera el 5, te quedaría 1, o sea, entonces no es par. Si el 8 te queda 0 porque 4 por 2, 8. 8 menos 8, 0. Entonces si ese valor que está ahí es 0, el número que tú estás evaluando es par. Entonces alguien dijo del módulo de la división. Entonces esa es una función. El módulo de la división es una función que nos va a permitir a nosotros, recuerde que una función no es más que un segmento de código el cual puede ser invocado para realizar una tarea en un momento determinado. O sea, yo lo que quiero es que esa función me ejecute un proceso y me retorne un valor. ¿Ok? Entonces mira.
Profe, Dígame. ah, disculpe, no, profe. Yo estoy con el celular, estoy trabajando. Si usted ve que yo me salgo, porque se me acabó, porque tiene un 3%. No hay problema, está bien, hermano. Para que usted lo sepa. No hay problema. Miren, vamos a suponer, vamos a trabajar con A, con la variable A, y yo quiero saber si ese número es par o es impar. Entonces, a una función, vamos a crear una variable aquí que se llame m. M igual, no, espérate, m igual a 0. M va a recibir el resultado del módulo de la división. Por ejemplo, yo leo el número aquí que lo tiene A. Entonces digo, M es igual, presta atención.